Hola, hoy como todos y cada uno de los domingos hemos venido estudiando las escrituras y a la luz de la escritura hemos aprendido un mensaje profundo que está allí encriptado. Hoy vamos a estudiar un tema y está en Génesis 3.1. Para ello vamos a utilizar la cita base de Génesis 2.25 y a su vez Génesis 3.1. El verdadero misterio de la serpiente. Así las cosas, entonces empezamos nosotros a mirar de la luz de la escritura lo que dice en Génesis 3.1. Dice, pero la serpiente que era más astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del huerto. ¿Qué representa esta serpiente? Quizá representa el animal en sí mismo, o representa a Satanás, o representa la maldad, o representa una mera ficción, un ser mítico. Eso es lo que vamos nosotros a leer hoy desde las Escrituras, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos un día más de vida y de este modo aprender así de la Escritura, siendo guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Y en ese orden de ideas empezamos así. Usualmente los seres humanos somos muy dados cuando estamos leyendo alguna literatura a leer a grosso modo y en ocasiones, cuando estamos leyendo esta literatura, nos ayudamos y buscamos ayuda en cuanto a algunas expresiones o términos y nos adentramos a lo que hay detrás de cada palabra. Cuando nosotros estamos hablando de las escrituras, es decir, estamos hablando de la boca de Dios, estamos hablando de esa voluntad de Dios en el mundo terrenal, lo aquello que se ha dicho desde el mundo espiritual, pero que tiene un efecto desde el mundo terrenal y que va dirigido a seres humanos como usted y como yo, en el cual Dios quiere manifestarse y quiere mostrarse de alguna manera al ser humano para que conozca su voluntad, conozca sus gustos, disgustos, conozca su propósito, decida tornar y regresar a Él con una serie de instrucciones que Él nos está dando. Y así las cosas, nosotros empezamos a entender que la importancia de esta palabra de Dios o la boca de Dios nos va a contar todo lo que atañe a ese reino espiritual, pero desde este mundo terrenal, pues cuando nosotros estamos en este maravilloso cuerpo que se llama morada de Dios o casa de Dios o nuestra morada o nuestro cuerpo, así las cosas nosotros empezamos a ver la importancia desde el mundo terrenal de ir o pautar en atención a la obediencia a Dios, en cumplimiento a esos misbot o misbat, mandamiento o mandamientos, y así las cosas nosotros empezamos a ver cuán importante es alinearse a la voluntad y a la palabra de Dios. Alinearse con la voluntad y con la palabra de Dios, diría mejor. Así las cosas, el tema que hoy vamos a ver es un tema que tiene una connotación relevante, dado que nosotros desde la escritura empezamos a mirar aquello que se ha dicho, aquello que se ha interpretado. Examinar, analizar, averiguar, observar, investigar, auscultar dentro de los textos bíblicos, pero desde su idioma original. Jamie, bienvenida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros miramos ese contexto donde se ha dicho ese mensaje y tras de cada escritura no solamente contextualizamos a razón de la cultura y de esa cultura judía, sus usos, sus costumbres y demás, sino también miramos todo aquello que ha dicho cada profeta en el contexto de lo que se ha hecho. Cuando estamos hablando de Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, estamos hablando de esa Torá para el pueblo judío, estamos hablando de esa ley o ley mosaica, estamos hablando de esos 613 mandamientos. Sin embargo, nosotros vemos aquí cómo empieza y se narra la historia como origen de la humanidad que parte de una pieza única que fue subdividida en dos, y esta pieza única, Adán con M, Adamá, porque Adamá es tierra, Adán con M, una sola pieza como pieza única, pero que luego fue subdividida, fue dividida en dos partes, un hombre y una mujer,
para tomar el nombre de Ish e Isha, o varón o varona, en español mujer o hombre. Así las cosas, vemos nosotros que estos textos bíblicos se deben estudiar y se deben analizar con entendimiento, no meramente leerlos por leerlos, sino que previamente nosotros oramos y le decimos a nuestro Padre que le agradecemos por la revelación que Él nos otorga a través del Espíritu Santo, que es una enseñanza y es un guía maravilloso, un maestro precioso, que nos va a revelar a nosotros todo aquello que inspira a Dios a través de los profetas para escribir, hoy nosotros lo conocemos como esos logos, esos escritos inicialmente en esos rollos, hoy lo vemos a la luz escritural conocido, esos 66 libros como Biblos o Biblia, esas escrituras santas que nosotros empezamos a auscultar. Y cada texto único tiene un mensaje de algo que quiere decir o revelar Dios a nosotros, la humanidad. Y en ese orden de idea empezamos nosotros a leerlo, pero con entendimiento. No como literatura cualquiera, no, sino lo vamos a enfocar, vamos a empezar a leer, vamos a mirar algunas, desde hoy contamos nosotros con una maravillosas herramientas desde el hebreo, como la interlineal, la Hub y demás obras que nosotros podemos observar, investigar, auscultar, examinar, estudiar, analizar esos textos en su idioma original dentro del contexto cultural. Así las cosas, nosotros tenemos una verdadera comprensión de ese texto, razón por la cual nosotros podemos fácilmente advertir o comprender o mirar aquellas profundidades, porque desde el hebreo es una escritura muy rica en cuanto al movimiento que le da, en cuanto a las expresiones que usa. Cada palabra tiene un movimiento y tiene un significado muy profundo, que al traducirlo desde el idioma al idioma español a veces se queda corto en la interpretación, pues cuando una persona interpreta, esta persona va a transliterar casi al español sin entender o comprender ese significado, esa connotación que ese legislador primario ha querido decir o anunciar a la humanidad. Así las cosas, entonces nosotros podemos partir por preguntarnos qué simboliza o qué encarna o qué representa esa serpiente. Nosotros vemos en Apocalipsis 12:9 se habla y dice que esa serpiente, dice literalmente según Reina Valera del 60, dice, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, quien engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquellos séquitos, aquellos que él, en razón de atención a que es muy hábil en el discurso, es una persona, es un ente, perdón, que es muy hábil no solamente en sedar o en seducir o en conquistar o en incitar a otros a seguirle, entonces con él fueron arrojados un grupo de ángeles caídos. Y así las cosas, dice en Lucas 10:18 dice lo siguiente, y le dijo, ¿quién está hablando? Jesucristo. Y dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿A dónde? A la tierra. Y así nosotros empezamos a ver qué es esta serpiente antigua. Vamos a mirarlo desde la luz de la escritura. Entonces nos preguntamos, ¿tiene que ver esta serpiente hoy con lo que yo hago de mi vida? ¿Cómo actúo? ¿Cómo siento? ¿Injerencia en mi manera de sentir, en la perspectiva o demás? Vamos a mirar a ver. ¿O es meramente algo que quedó en el pasado, que ya es historia, ya no hace presencia en estos momentos? Bueno, eso es lo que nosotros partimos de esa historia. Nosotros debemos de partir de que Dios hizo a un ser humano y ese ser humano, lo hemos dicho reiteradas ocasiones, una y otra vez y así no nos cansamos de repetirlo, para dejarlo claro, el hombre es un ser hecho para desarrollar libertad. Nació libre. Fácilmente el creador hubiera podido hacer como cuando nosotros estamos construyendo empresa o generamos industria y que creamos embalajes de 13, de 15, 1.000.000 en serie. No, Dios hizo de cada ser humano un ser único, una pieza única, irrepetible, exclusivo. Un ser con capacidad de raciocinio, le dio de sí mismo
nosotros vemos en Génesis 1, Bereshit, el primer libro, vemos cómo él da 10 expresiones, y en esas 10 expresiones, hágase el día, la lumbrera, la tierra, mar, aire y todo, y la sola expresión el Espíritu Santo plasmaba y se creaba, porque la palabra de Dios tiene poder creativo. No obstante, cuando decide el crear al ser humano, entonces se involucra. Ya no da la expresión, sino dice, se involucra con ese ser que va a ser similar, muy parecido, va a gozar de ciertos atributos en parecido en cuanto a ciertos rasgos de él. Y esos rasgos es el ejercicio de las libertades, el ejercicio del raciocinio o la lógica que aplicamos nosotros frente a las cosas. Así, entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, parecido a nosotros. Y dice en Génesis 2.7, dice que parte de tomar de barro aquella greda arcillosa y gredosa. ¿Y cómo sabemos que es arcilla gredosa y arcillosa? Desde el hebreo, y porque él se compara a aquel alfarero frente a las vasijas, aquel artesano maravilloso, como lo dice en Jeremías 18. Y así empezamos a ver que construye una única pieza, y a esa pieza le insufla, inocula, le inyecta vida, aliento de sí mismo, que no es otra cosa que el ADN de Dios en el ser humano que le hace un ser viviente, pieza única y exclusiva con ejercicio de señor o soberanía en la creación, administrador o mayordomo de toda la creación. Y es allí donde se le empieza a dar esas labores y donde se le empieza a indicar y se le empieza a dar ese ejercicio de su función en el mundo terrenal. Así las cosas, vemos que este hombre goza automáticamente de ese libre albedrío, y ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que ese libre albedrío no es otra cosa que esa manifestación libre de la voluntad, el ejercicio de esa manifestación libre de la voluntad de querer hacer o no hacer, y manifestarlo mediante las acciones o las palabras, mediante esas acciones o omisiones, ese libre albedrío, y lo encontramos nosotros muy calcable, no en las mismas palabras, pero lo vamos a encontrar en Deuteronomio 30:19, el verso 15 también, y donde dice que ha colocado el bien y el mal. En el mundo terrenal existen solo dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. No hay esos puntos neutros, porque una verdad a medias es una mentira, y así. Nosotros pues ejercitamos ese libre albedrío que nos hace a nosotros responsables ante aquellas decisiones propias, aquellas elecciones propias, aquellos actos o aquellas omisiones, y también muestran de nosotros esa soberanía y el desarrollo del señorío administrador o mayordomo de la creación. Ese libre albedrío que debe ser libre, espontáneo, o ese poder de elección que goza el ser humano en el mundo terrenal mientras estamos en el tránsito de este mundo terrenal en un periodo más o menos de 120 años, Génesis 6.9, 6.3, perdón. Entonces vemos que el hombre va a estar siempre abocado a esa disyuntiva, el bien o el mal, el sí o el no. Y eso es el libre albedrío, el ejercicio de ese desarrollo de elecciones frente a esa disyuntiva del sí o el no, el bien y el mal. Así, de manera coloquial, nosotros podemos elegir hacer o no hacer la voluntad de Dios. Si tomamos el bien, entonces estamos bajo la voluntad de Dios y bajo la palabra. Y si lo contrario, elegimos no, entonces estamos tomando un rumbo distinto hacia el camino de la desobediencia o de la maldad. Elegir la malignidad del enemigo es apartarse de Dios. Así, nosotros podemos empezar a entender y a desglosar dos versículos que tomamos hoy como cita base, y ellos son Génesis 2.25 y a su vez Génesis 3.1. Vamos a ver una palabra que nos va a llevar mucho a mirar qué es esta serpiente, qué significa esta serpiente.
porque muchas personas llegan y miran únicamente al animalito como tal. Toda la creación fue realizada por Dios. Todo lo que existe a Él le pertenece y Él es el propietario único. Dice por allá en Ezequiel 18:4a, dice, todas las almas son míos. Y también dice, todo el mundo y toda la creación es mía. Así, Él es ese Señor y dueño de todo lo que hay. Vámonos al Génesis 2:25, dice lo siguiente, y estaban ambos desnudos. ¿Quién? La pareja. De esa pieza única se apartaron dos partes, un hombre y una mujer. Y dice en el verso de Génesis 2:25, dice, y estaban ambos desnudos, arumin en hebreo, que significa desnudo. Adán y su mujer no se avergonzaban. Ese no sentir vergüenza. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque para ellos eso era nuevo, estaban perfectos, eran personas que venían porque Dios creó todo lo que creó. Ustedes lo van a ver en Génesis 1, cada vez que hacía algo, hacía un análisis, una valoración, un juicio de valor y automáticamente decía, y le pareció bueno. Ese término bueno, en término bíblico, es perfecto. El hombre se hizo perfecto. Así las cosas, nosotros vemos que en Génesis 3:1 nos va a decir lo siguiente. Nos vamos a la cita y dice, pero la serpiente que era astuta, Arum, más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así, entonces empezamos nosotros a mirar y a desarrollar lo que hace este ser. ¿Qué vemos allí? Nosotros dice, Bush, no se avergonzaba. No se avergonzaban porque para ellos este era un sentir nuevo, era algo nuevo. Nunca se habían visto en su condición y hablar de vergüenza o no vergüenza, no lo sabrían diferenciar porque era un sentir nuevo totalmente para ellos. Ahora bien, en este versículo podemos encontrar que ambos términos comparten la misma raíz, astuto y desnudos. Dos palabras que se deletrean en cuanto a su misma raíz, compartiendo ese significado. No es casual que en Génesis 2:25, de Génesis 2:25 al capítulo 3, verso 1, ambas términos comparten el mismo sentido de la palabra. Aunque son conceptos distintos, se decidió poner uno detrás del otro, que no es algo que sea casual porque Dios no trabaja sobre el azar ni las casualidades, sino que todo tiene un sentido, una razón de ser, una causa, lo cual quiere mostrar no solamente la astucia del animal como tal, sino de aquella conciencia interna del ser humano. Quiere mostrar que el ser en ese momento internamente, dice, no se avergonzaba, él no experimentaba esa vergüenza a razón de que antes no la había sentido. Entonces su condición de vergüenza le colocaría en una condición de condenación por ignorar ese sentir. Y el castigo haría parte de la voluntad de Dios. Así las cosas, esa condición de desnudez que le dio a este ser humano tener la capacidad de entender el mal o lo que estaba fuera de la voluntad de Dios, esto lo había experimentado ya el enemigo, porque ya él era adverso y ya se había acogido a una sentencia anterior y él sí sabía diferenciar lo que era estar fuera de la voluntad de Dios y sí sabía entender lo que estaba mal y lo que estaba bien. Por eso ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el árbol del conocimiento de la ciencia del mal, apuntando directamente a este ente en insubordinación,
en rebeldía, este ente de maldad, que era conocedor de qué era estar fuera de la voluntad de Dios y que entendía a perfección lo que era la maldad, lo que era desconocer la voluntad de Dios. Así las cosas nosotros pues vemos en debida forma cómo el enemigo del hombre siempre ha estado un paso adelante del ser humano. Estando así, vemos cómo esa astucia o ese arum de este ente refiere, no solamente muestra a ese ente como género masculino y como tal, como Nahash, serpiente en hebreo, que significa astuto, le va a mostrar también ese significado y lo que connota, la connotación que tiene esa conciencia irracional, ese sentir o ese ejercicio irracional del ser humano. La palabra nos va a poner de igual de cara, no solamente a que el hombre fue puesto frente a su astucia interna, pero inclinada hacia la maldad, sino que va a tener que tomar decisiones, va a tener que tomar decisión importante. Es decir, va a estar alineado con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios, o si por el contrario va a tomar la fuerza del mal, que es la misma que tomó el enemigo desde un comienzo. Así las cosas, nosotros entendemos hoy por qué esta pareja en su condición no sintió vergüenza de estar desnudo. Su desnudez muestra la condición caída de pecado. Allí ya la conciencia ya no está trabajando a un 100% porque ya esta conciencia ha sido infectada con el virus de la maldad, con el virus de la insubordinación, con el virus de la desobediencia, y esto va a operar en un modo de sedación, va a letargar ese conocimiento de esa persona y esa persona no va a poder sentir en su conciencia ese actuar en desobediencia. Así las cosas, nosotros vemos que esa condición de desnudez no es otra cosa que la capacidad que tiene la persona de entender el mal, de estar fuera de la voluntad de Dios. Dos entidades habían en ese huerto en ese momento. Una era el árbol de la vida y otra era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que estaba ese ente maligno allí. El hombre había podido tomar aquel árbol de la vida, pues no se había hecho ninguna objeción, no se le había hecho ningún llamado de atención a que la ingesta o no ingesta. Él lo tenía que ver y tenía que impulsarse a probar del árbol de la vida. Sin embargo, el enemigo le toma la delantera y se acerca a la mujer. Si nosotros vemos el orden con que fue creadas las cosas, fue creado primero el hombre y una vez creado el hombre de ese ser vivo que se crea la mujer, es decir, hay un nacimiento. Del costado del hombre hay un nacimiento. Cuando le dice, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, varona. Ya les leo, Génesis 2:27. Voy a leer desde el 18, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo, ave del cielo, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. En español, nombrar, nominar, darle un nombre. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En el verso 18 dice, le haré una ayuda idónea. Y acá estaban nominando, dando un nombre, pero no había esa idoneidad que se busca, esa fórmula perfecta. Es decir, quería hacer un llamado a la escritura para decir que no es externamente, sino internamente donde nos tenemos que enfocar hacia la idoneidad de la persona.
Afuera, en el exterior, no se encontró esa ayuda idónea. Dios sacó de su interior. En el exterior no la encontró en su interior. Cuando estamos buscando esa ayuda idónea, no estamos buscando estereotipos y demás, sino que tenemos que buscar en nuestro interior para poder reconocer ese ser exógeno, externo a mí, y poderlo reconocer en medio de una serie de personas que va a tener esos atributos o cualidades que están inmersos y codificados en mi interior. Por eso dice en el verso 18, no es bueno el hombre que esté solo, le haré, crearé, hacer, crear, porque Él es creador, hacer una ayuda idónea. Y en el verso 20, del 18 al 20, solo hay 2 versículos y dice que Él estaba colocando, dándole nombre a la creación, porque era una de las funciones o los propósitos para el cual fue diseñado, nominar, darle nombre a la creación. Y dice allí literalmente, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Él no podía buscar esa ayuda afuera, en el exterior. No estaba en el exterior, emergía de su interior. Ahora bien, allí empezamos nosotros a mirar ese mensaje tan claro y tan real, porque a veces estamos buscando nosotros de afuera un prototipo, un estereotipo, y no sabemos ni qué es lo que estamos buscando. No entendemos, no comprendemos, no podemos dilucidar claramente qué es, quién es, o qué, cómo, o qué cualidades, o qué persona estoy yo buscando que va a ser parte idóneo, va a ser mi fórmula magistral. Y entonces nos unimos a personas que nada tienen que ver con nosotros y nos encontramos buscando la validación de un tercero exógeno que nada tiene que ver con nosotros y que por el contrario lo que va a dar es dolores de cabeza, tristeza, frustración, amargura, contienda, celos y demás. Es dentro de nosotros que buscamos ese ser para que cuando lo tengamos al frente lo podamos diferenciar de un cúmulo de personas y podamos decir, esta es la persona que yo estaba buscando. Mi ayuda idónea. Sigamos en la cita. Entonces Jehová hizo caer de un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona, Isha. Y automáticamente dijo Ish, porque de Ish salió una elongación de la mujer como un nacimiento. Nosotros las mujeres, cuando nosotros concebimos con una de la humanidad, entonces nosotros vamos a verter, vamos a parir. Aquí hubo un alumbramiento, pero del costado. Automáticamente remite a Juan. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, vamos a ver que cuando estaba Cristo allá en la cruz, uno de aquellos centuriones con una lanceta traspasó su costado. Y de allí emergió agua y sangre, agua de palabra y sangre de redención, promesa y redención, promesa de redención, y nace la iglesia de Dios, ese Israel espiritual. Esa Jerusalén va a ser llena de ese pueblo Israel espiritual. Así las cosas que estaban fielmente profetizado en Lucas 2, ya les voy a dar la cita. Y empezamos a ver cómo la palabra misma va dando esa enseñanza y nos va mostrando a nosotros de una manera muy generosa. Va diciendo, mira, ahí está profetizado. En Lucas 2 dice, y José y su madre estaban maravillados todo lo que decía el sacerdote, y bendijo Simeón y dijo a su madre, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que no será contradicha,
Verso 35 del verso 2 de Lucas, y una espada traspasará su misma alma para que sean revelados los pensamientos de los corazones. ¿Hacía referencia a María? No, a Cristo. Vamos a Juan. ...19... Y entonces acá lo vemos, el verso, Juan 19, verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Él lo vio y dio testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que todos creáis. Cristo, ese nacimiento. Y de allí sale esa Eva, Isha, Eva, varona. Esta mujer, sin embargo, cuando son llamados para presentar la prueba de su vida, porque se le había educado, formado e instruido. ¿Cómo se le ha educado, formado e instruido? Desde el capítulo 2 que se crea al hombre, empieza ese diálogo permanente y esa comunicación permanente entre el hombre y Dios, Dios y su crío, la criatura y Dios. Y le dice, de todo árbol del huerto tú puedes comer, excepto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ese día morirás. Ese mandato, toda palabra que sale de la boca de Dios es ley, y pecado es toda infracción a la palabra de Dios, que es ley. Entonces esa infracción acarrea esa muerte espiritual. Y vemos nosotros como en Génesis 3.1 no se respetó el orden, porque aquí el orden es cabeza de la mujer es el hombre, cabeza del hombre es Cristo, cabeza de Cristo Elohim. Pero aquí la serpiente llama primero a la mujer. ¿Para qué? Para que ella presente la prueba. Ella va a ser probada en los 3 tópicos: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Y en su examen, muchas veces se me ha dicho a mí, se me ha preguntado, me dice, pero bueno, es que cuando Dios le ordenó estaba el hombre en la sola pieza. Sí, pero de esa pieza se extrajeron 2 piezas, se separaron 2 piezas una de la otra, pero es una pieza única, Adán, por salir de la tierra. Y él, desde ese momento, reconoce a la mujer y le dice, ese es hueso de mi hueso, es mi cuerpo, carne de mi carne. Él no le dijo es mi alma, él le dijo es mi hueso y carne. Y allí le está hablando cuerpo. ¿A quién fue llamada a probar? Al cuerpo, las debilidades de la carne. Por allá, en palabras del apóstol Pablo, él habló de un aguijón de la carne, haciendo atención a que mientras nosotros estemos en esta morada terrenal, en atención a que somos muy terrenales, muy materialistas, somos muy abocados e inclinados a dejarnos seducir o atrapar por nuestros instintos, y este versículo va a mostrar esos instintos que representan esa serpiente. Ahora bien, esos instintos muy abocados hacia la rebeldía hacia Dios, a no querer saber las cosas de Dios, alejarnos de Dios, porque somos muy dados como somos terrenales, a las pasiones, a lo emocional, y muy dados a servir a la carne, lo terrenal. Entonces, allí ese término Arun, Arumí, que son 2 términos, uno significa desnudo y otro astucia, nos van a referenciar a nosotros y nos van a mostrar la condición de vergüenza y la condenación y el castigo por desobedecer la voluntad de Dios. Y lo primero que apunta es decir, esta pareja no hubo en su sentir, en su condición terrenal, ese sentir de desnudez o ese sentir de pecado, y la razón era que no tenían la capacidad en ese momento. Ahí ya estaban viruseados, tenían el virus de la maldad, y esto era un óbice para que la conciencia de ellos se ejercitara bien.
No podían entender que estaban fuera de la voluntad de Dios, pero sí sabían que había maldad. Ahora bien, la elección fue lo que se les sanciona. ¿Por qué? Porque fueron creados y diseñados para ser perfectos. Tenían la misma oportunidad que tuvo el adversario cuando presentó el examen. Y como ellos tenían esas dos, la fuerza del bien, la fuerza del mal, estaban representados en el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, tenían que ejercitar ese libre albedrío o ese ejercicio de las libertades que lo haría muy similar a Dios. Y entonces esa entidad que le iba a ayudar a esta mujer a tomar la decisión de, ella escuchó. Es decir, hubo un proceso para elegir, hacer uso de ese libre albedrío, hacer esa libre elección. Y ella automáticamente se adentró en el ejercicio del poder de decisiones. La toma de decisiones es muy importante. Nosotros estamos enfocados, mientras estamos en este mundo terrenal, siempre a esa disyuntiva de la toma de decisiones. Estamos tomando decisiones permanentemente, alguna más acertada, otra menos acertada. Todo depende en el grado de madurez, el grado de experiencia, el grado de conocimiento, el grado de responsabilidad y demás. Así las cosas, nosotros vemos que esa Nahash que hoy conocemos, esa serpiente que se arrastra como tal, el animalito como tal, no es este mismo animal que se está dando acá, porque acá se le dan pies, andaba erguida, demostrando así la elevación, el nivel espiritual que este animal tenía, lo que representa y lo que connota ese ente espiritual, con una capacidad de engaño, de seducción, con una capacidad de aletargamiento o de anestesiamiento en cuanto a la voluntad y el ejercicio del libre albedrío del hombre o de la mujer, porque va a injerenciar, va a tener una fuerza, va a ejercer un control y un poder de poder mover, injerenciar o influenciar a la persona según el instinto que haya en ellos. Es menester pues mirar que ese estado natural, el más natural del ser humano, es ese lado irracional, ese lado más irracional que tiene el ser humano, o esa razón animal que tiene el hombre, referencia a esa desnudez, referencia a ese instinto o esa inclinación o esa propensión o tendencia irracional del ser humano. Esa es esa piel de serpiente. En ese momento, este hombre y esta mujer vivían en un estado de conciencia superior porque apenas se le presenta ese examen de vida, van a presentar ese test de vida que los va a consagrar como obedientes o desobedientes. Entonces, ellos van a mirar que ese instinto estaba fuera de ellos, no emergía dentro de ellos como aquella idónea o ayuda idónea o pareja, sino que este instinto viene del exterior, injerencia externamente, del exterior hacia adentro. Es decir, que somos nosotros facultados de poder hacer las cosas bien. Es externa y el enemigo va a injerenciar desde el exterior hacia el interior. Por eso llama la atención de ella, por eso se engancha y no llama al hombre en su orden, porque Satanás no conoce de órdenes, Satanás desconoce a Dios y es caos y es desorden. Llama primero a la mujer, le da un lugar superior y ella toma el lugar de superioridad frente al hombre y esto va en desventaja hacia ella. Pero también advertimos cómo cuando viene el Mesías, ya la mujer toma un lugar pasivo, es decir, cuna de la humanidad, de esa virgen, de esa niña de 12 años, consagrada al servicio sacerdotal, esposa de un hombre sacerdote, justo, temeroso de Dios, temerosa de Dios, entonces es elegida para ser cuna, donde se gesta el Mesías en la introducción al mundo terrenal como un ser humano como usted o como yo, pero que es y tiene la connotación de ser el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Redentor. Así las cosas, entonces ya
la mujer que fue la causa de la caída es la causa de ser la concepción o recibir al Mesías, acoger al Mesías en su parte interna, símil de el recibimiento de lo que nosotros hacemos a la aceptación de Cristo como ungido de Dios, Hijo de Dios, y de sometimiento como recipiente de la presencia de Dios. Y entonces nace ese Adán. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la vida, Cristo, el Redentor, el Mesías. Una profecía que se cumple taxativamente. Por eso cuando Cristo cita Isaías 62, 1 al 3, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sacar de las prisiones a encarcelados y demás. Y dice la Escritura que, y narra la Escritura que ese día se cumple y se adentra y rige para la humanidad el cumplimiento de este acto profético. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros empezamos con una conciencia superior. Nuestros instintos no nos gobernaban, pero cuando caemos ya esos instintos gobiernan y controlan al ser humano. ¿A cuál ser humano? Al que está alejado de Dios. Ese instinto que estaba fuera de ellos, ahora adentra y está representado en la serpiente. Dicho de modo diferente, esta serpiente no es más que el reflejo de ese lado irracional, de esa inclinación hacia la maldad, de ese instinto hacia el mal, ese instinto o ese lado más bajo del ser humano o lado oscuro de la persona. Dice en Efesios 4, del 23 al 25, lo siguiente: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, dejando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros porque es una sola unidad, una sola pieza, un Adán, y ese Adán es Cristo. Nosotros somos cuerpo de Cristo, o la iglesia de Cristo, y Él es nuestra cabeza, una sola cabeza, no hay más cabeza, Cristo. Entonces, somos miembros los unos de los otros, un solo cuerpo, un Cristo, un Padre, un Espíritu, una palabra. Así las cosas, vemos pues que ese animal astuto, ese arum, esa astucia que le connota sobre la creación, vemos como el ser más astuto en la creación no es el animalito como tal, es el ser humano. Lo cual referencia a esa parte irracional o esa parte animal irracional como instinto bajo de la persona muy baja, que sin embargo, aunque es muy baja de la persona, es la más alta del resto de los animales. Es interesante pues ver nosotros como esa serpiente o ese Arum no es sino una parte del hombre. Le está mostrando ese instinto al ser humano que debe controlar, aprender a dominar y que se hace fácil, se hace ejercitable en cuanto a controlarlo cuando nosotros ejercemos ese dominio propio, que es uno de los dones que nosotros tenemos y de los cuales gozamos, el dominio propio. Ahora bien, hablar de esa conducta, inclinación, tendencia o propensión no es otra cosa que hablar de aquellos impulsos naturales no razonados. Como resultado de ¿qué? De conductas aprendidas externas. ¿Qué es aquello que estamos atrayendo? ¿Qué es aquello que estamos apropiando? Allí le damos importancia a aquello que estamos nosotros, dice la psicología, el ser humano aprende de conductas de otros o de terceros o de su entorno. Es importante saber qué es aquello que estamos atrapando y atrayendo hacia nosotros. Si la parte más natural del ser humano es la desnudez como parte material de nosotros y refiere a ese cuerpo humano, automáticamente nos remite a pensar
¿De dónde fue que fue tomado el cuerpo humano? Y entonces hablamos de la tierra, lo terrenal. Automáticamente habla de materialismo. Y lo vemos hoy, a flor de piel. Trabajan para vivir o viven para trabajar. Vivimos para trabajar. Estamos pensando en producir. Nos convertimos en una cosa, el materialismo. Como si no hubiera un mañana. Pero dice Génesis 2:7 que nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra, pero todo lo terrenal tiene una fracción en el tiempo de 120 años, Génesis 6:3. Es decir, que ocupa en la línea del tiempo algo paupérrimo, muy, muy pequeño. ¿Cuál es esa conciencia material que nosotros tenemos? Automáticamente nos preguntamos. Si cuando Adán pecó fue colocado al oriente de la puerta del Edén, nos vamos nuevamente a Génesis 3. Regálame un segundo, porque estoy así en la cita. Y entonces nos vamos al verso 22. Y dijo Jehová Dios del capítulo 3 de Génesis: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. La mano diestra de Dios es Jesucristo. La mano derecha del hombre es el Hijo. El Hijo de Dios es Cristo. Y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. El término oriente a la luz escritural significa juicio. El juicio viene del oriente. Entonces lo que está diciendo allí es que el hombre fue colocado de cara, de puerta al juicio, a enfrentar un juicio por sus acciones y por sus actos. De todo lo que el hombre haga en esta tierra dará cuentas a Dios, y de toda palabra ociosa que diga dará cuentas ante el trono. Así las cosas, entonces fue puesto de cara al juicio para que, dice, labrase la tierra del que fue tomada. ¿Y de qué fue tomado el hombre? Génesis 2:7, de la tierra. Entonces, ¿qué dice allí? El hombre se puso de cara al juicio desde ese momento hacia el último día de su vida en este mundo terrenal, para enfrentar un juicio sobre las acciones y sobre las palabras, pero para que trabajase en la tierra, en sí mismo. Trabajar en sí mismo, para que desde ese momento hacia el futuro empezara a trabajar esforzadamente, dedicadamente, acuciosamente, en sí mismo. ¿En qué va a trabajar? En aquellas falencias, en aquellos errores. ¿Para qué? Para resarcir. Dice por allá en Segunda de Reyes 7:14, dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y tornar a él. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a él. Retornar a Él. ¿Y cómo volvemos y retornamos? A través del arrepentimiento. Porque sin santidad es imposible volver a ver a Dios. Como el hijo pródigo, cuando hay ese momento de epifanía, y dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Sí? Allá hay muchos trabajadores, hay muchos obreros, hay muchas personas. Y yo soy el hijo de ese rey. Y decidí un día dejar todo, pedir toda la herencia de hacer y deshacer y vivir desbordadamente, sin conocer límites, desmedidamente, sin conocer barreras. Pero si vuelvo, yo estoy seguro que Él me perdonará, porque es mi papá, de Él emergí. Y el hijo pródigo lo recibe, el papá. Pero también mi Cristo dice: en el reino de mi Padre hay muchas moradas. ¿Cuerpos? No. Hay una morada para cada uno nueva, una vida nueva, una nueva oportunidad de retornar a casa. Pero solo podemos retornar a través del arrepentimiento. No hay otra forma. Él es el único
único puente, único camino. Él es la clave, es esa llave de entrar a ese reino. Y no hay otra. A Él se le dio la llave de los cielos. Y ese reino va a ser abierto única y exclusivamente por Él, con Él y para Él. Y nosotros tenemos que aprender a tornar, a hacerlo en debida forma, a estar alineado a la voluntad, sometido y sujeto a esa voluntad y a su palabra. Esa obediencia va a marcar enormemente el trazo y la decisión que nosotros debamos de tomar. Y vemos que esa conciencia material, colocando así a ese ser humano para trabajar en sí mismo desde ese momento hacia el futuro, en intentar resarcir, corregir, en intentar obedecer, en intentar hacer las cosas bien. Cuando éramos jóvenes éramos desobedientes, a veces voluntariosos, a veces caprichosos, a veces ingreídos, a veces fatuos, porque la inexperiencia, a veces teníamos conceptos mal elaborados, habíamos conceptualizado mal, no éramos letrados, no éramos versados. En muchas razones habían falencias, pero hoy nosotros, a la luz de la Escritura, hemos aprendido y tenemos ese conocimiento de ese reino y tenemos conocimiento de sí mismo, de lo que somos y cómo nosotros nos desarrollamos y la manera en que nosotros debemos hacer las cosas de modo apropiado, idóneo para con Dios. Por eso Dios nos puso en esta tierra para trabajar en sí mismo, para trabajar en el constructo de lo que pensamos. A veces estamos buscando la validación de una persona y pensamos que si esa persona falla, puede ser el padre, un hermano, un hijo, un marido, yo qué voy a saber. Entonces ahí se acabó todo. Es difícil y son estados dolorosos, pero la vida continúa. Buscamos la validación de una pareja. Queremos que esa pareja haga o no haga, o etcétera, ¿no? Son personas independientes, hay que soltar lo que se tenga que soltar y dejarlo ir cuando se tenga que ir. Y continuamos porque todo lo que Dios nos permite y ha sido permitido por Él trae implícito una bendición muy grande, un cambio muy grande que va a construirnos, nos va a edificar y va a ser una oportunidad de un cambio nuevo. Se va a aperturar a una nueva oportunidad y una oportunidad de bendición en el constructo de nuestro conocimiento y experiencia. Vemos nosotros que esta mujer, aunque el hombre era el que tenía liderazgo por ser creado primero, no así. La mujer fue extraída primero para ser probada y presentar ese examen de vida, siendo ella la elongación de ese hombre y siendo ella la parte corporal, la parte terrenal. Fue ella quien presentó ese examen. Y entonces, ¿cómo presentó esta mujer esa prueba? Con que Dios os ha dicho. ¿Qué hizo? Esa parte de conciencia terrenal, material. Poner en duda la veracidad de la palabra de Dios. Poner en duda esa palabra de Dios. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. No se podía agradar a Dios cuando se entra la incertidumbre, cuando entra la duda, la incredulidad. Es difícil agradar a Dios. Y es difícil precisamente porque la duda no le permite al ser humano apreciar, la duda no le permite al ser humano valorar, estudiar, obedecer o reconocer. Es difícil que una persona en esa premisa logre ese nivel de confianza superior. Y esto no le hará necesariamente autoridad, porque le hará una espoleta que anda deambulando de un lugar a otro, sin rumbo, sin esperanza. Cuando nosotros hablamos de esos asuntos de fe, cuando hablamos de práctica de fe, cuando hablamos de moral y de principios o de valores, estamos hablando de la autoridad de Dios en nuestra vida. Si está en ese lugar de autoridad, de privilegio, si está en ese lugar, en ese umbral, ahí podemos hablar de praxis, moral y fe, que son asuntos bien fuertes. El escenario pues que se le planteó a este ser humano, a esta mujer en Eva, en Isha,
Se le había puesto en un liderazgo, pero no estaba preparada. ¿Por qué? Porque el planteamiento y el escenario que se le había puesto, montado allí, estaba muy elaborado. ¿Y estaba elaborado para qué? Para que ella ejercitara el conocimiento que tenía respecto de su creador, respecto de la confianza en su creador, el reconocimiento y el valor en su creador, el reconocimiento y el valor en su palabra. Y obviamente ese órgano de evaluación era experto, un experticio muy técnico, porque ese era el príncipe del engaño, el príncipe de la mentira, el príncipe de la seducción, el príncipe del discurso, el príncipe de ese territorio peligroso de la mentira. Y ella tenía que estar enfocada, porque verdades a medias son mentiras. Y ella otorga una entrada, le da un permiso, una autoridad. Dice por allá en Colosenses 2:14 que dice, anulando el acta de los decretos que nos son contrarios. Tenemos que decretar algo para dar un permiso. Y ella decretó una mentira porque cuando dijo, ni aún tocaréis de aquel árbol. Legisló, era una verdad a medias. La verdad a medias es una mentira y el príncipe de la mentira es el adversario. Príncipe del engaño, experto en seducir, en engañar y en mentir, homicida desde el principio, como lo dice Juan 8:44, que sabe disfrazarse de ángel de luz, como lo dice 2 Corintios 11:14, que es el príncipe del mundo terrenal, como lo dice Juan 12:31, que es el Dios de este siglo, como lo dice 2 Corintios 4:4, que sabe probar y examinar o tentar, 1 Tesalonicenses 3:5, que engaña, Apocalipsis 12:9, que literalmente es el señor de los demonios o de las moscas, como lo dice Mateo 10:25, y que es malvado, como 2 Corintios 6:15. Es decir, un órgano competente a evaluar. Y es por esa razón que esta mujer, al no prestar atención, al dejarse nublar en su entendimiento y trabar una conversación, ese es el peligro de trabar conversaciones con el enemigo, él en su experticio logra hacer caer a esta mujer en la tentación y hacerla caer de la gracia de Dios. Luego, nosotros debemos de tener sumo cuidado toda vez que vamos a ser probados en cuanto a la conciencia más material. Debemos saber conocernos en sí mismos. A veces tenemos miedo y he visto muchas personas, le tienen mucho miedo a la soledad. ¿Por qué? No lo sé. Puedo pensar o deducir que es porque no tienen a Dios llenando sus vacíos. Cuando yo hago que esos vacíos que quedaron, esas falencias, aquellas inexistencias que se generaron desde el proceso en que nosotros nacemos hasta el momento en que estamos hoy en día, por alguna razón hay falencias o vacíos existenciales, cuando no se logra llenar esos vacíos, entonces cualquier medio viento abruma, aturde, asusta y demás. Pero cuando nosotros llenamos esos vacíos de nuestro Creador, de su palabra, lleno del Espíritu Santo, cuando nosotros llenamos esos vacíos del amor propio hacia nosotros y el respeto hacia nosotros y hacia los demás, estamos completos, no necesitamos de nadie, estamos totalmente llenos. Hemos cumplido con llenar nuestra existencia y disfrutamos cada momento que nosotros estamos en soledad, porque vamos a acompañarnos y disfrutamos de nuestros pensaros, de nuestros sentires, disfrutamos de nuestra voz, de nuestros conceptos, disfrutamos de aquellos pensamientos libres, de una buena música y demás, y nos gozamos plenamente. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
podemos entender y podemos desarrollar este tema. Espero sea del agrado de ustedes, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos un día más de vida y con ustedes ahondar dentro de las escrituras. A Jamie, a Bella, a Ginette, a Tati, a Olga Rocío, a Camilo, a Manuel, a Daiselin y todas las personas a quien vaya dirigido este mensaje. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no sin antes agradecer por su existencia, no sin antes pedir a Dios que la palabra que hoy siembra Él como el buen sembrador en su corazón, que esa palabra tenga el potencial para emerger, para buscar esa luz, porque mi Cristo es esa luz y la palabra, lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105, ilumine su vida y le dé esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad y le llene del conocimiento, pero le llene también de la bendición, de la paz, del gozo que usted merece. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te honramos y te agradecemos por un día más de vida, pero también te doy gracias por la vida de cada hermano o hermana, Señor, en Cristo Jesús. Te doy gracias y oro por sus familias, oro por sus asuntos, oro por sus sueños, sus anhelos, sus convicciones, sus necesidades, Señor. Me pongo de acuerdo con ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mediante el poder, la manifestación de tu Santo Espíritu. Me alineo con tu palabra y a tu voluntad para que nuestro Padre sea honrado y glorificado, porque tu palabra dice en Juan 14, 13, 14, que todo lo que le pidamos al Padre en tu nombre tú lo harás, porque el Hijo glorifica al Padre. Oro para que estas vidas sean llenas de tu conocimiento, sean llenas del gozo, de la paz, sean llenas de la tranquilidad, pues tú eres nuestro reposo, Señor, y tú liberes y libertes a donde haya lugar y bendigas en todas las áreas a todas las familias. Oro por mi nación, Señor, para que sea bendecida, Señor, con la presencia de tu palabra, de tu Santo Espíritu, llegue la redención y la salvación. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Un abrazo para todos, un feliz domingo.